Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de evangelismo. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo. ¿Okay? Hoy vamos a comenzar con el último grupo de personas, que son los agnósticos y ateos. Último grupo de personas que podemos ver o encontrar por ahí cuando estamos evangelizando. ¿Okay? Y ellos son más comunes en América y lugares seculares así. ¿Okay? Si no sabía, el Estados Unidos es un país secular, no es un país cristiano. Eso se fue hace mucho tiempo. Pero bueno, los agnósticos son personas que dicen que ellos no saben o no saben cuál religión es cierto o si hay un Dios. Dicen que no saben. La cosa rara es que siendo agnóstico, la palabra agnóstico significa que eres ignorante, que sabes nada. Entonces, cuando ellos dicen que yo soy agnóstico, están en una manera atacando a sí mismos. Pero parte de eso es que ellos no pueden ver, ¿sí ven? Entonces ni siquiera están escuchando lo que dicen. Y con los ateos, teo, ¿sí ven? Dios, ateo, no Dios. Pero hay ateos por ahí que dicen que ellos faltan una creencia en Dios, como si fuera que no había suficiente evidencia sobre Dios, y vamos a ver que eso es una mentira también. Ateos, gente que dicen que Dios no existe, son más como fuerte con eso, o otros dicen, ellos faltan una creencia en Dios. Escuchando eso, ya reconociste, hermanos, que eso es la manera más terrenal de pensar. Su pensamiento está bajo en las cosas carnales de este mundo, de esta tierra, ¿sí ven? Limitado a sus 5 sentidos, pero estás pensando y no puedes realmente justificar eso tampoco, pero vamos a ver eso cuando seguimos. Okay. Y eso refleja la introducción de parte 3 de evangelismo cuando mostré que la ciencia empírica es la ciencia más baja que hay, porque tienes que interpretar la evidencia que encuentras en el mundo según su filosofía y según la revelación de Dios más que todo. ¿Sí ven? Entonces, ahora estamos acomodando a la persona más baja y ellos piensan, raramente, ellos piensan que ellos saben más que usted usualmente, pero no saben nada. Okay. Básicamente, esas personas te tienen la verdad con injusticia, como dice en Romanos 1. Ellos rechazan la revelación natural de la creación y la conciencia para seguir con sus mentiras. Entonces, vea que ellos básicamente copiaron eso de las religiones del Oriente, ¿no? Si ve que ellos creyeron esas cosas mucho tiempo antes de los agnósticos y ateos que tenemos aquí en los Estados Unidos o en este hemisferio occidental, ¿sí? Que existen en este siglo. No hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. Pero ellos piensan que ellos están encima de la forma de pensar, como ellos piensan libremente y todo. Estás copiando hindúes y budistas y confucianos, ¿no sabes eso? ¿Sí? Es que son limitados en su conocimiento. Pero bueno, antes de hablando sobre las maneras que debemos responderles, quiero enseñarles un poco sobre el razonamiento para que tú puedas aplicar todo lo que vamos a ver hoy a las religiones que ya vimos, porque vas a ver que ya hicimos mucho de esto. Y también a los agnósticos y ateos. Entonces, cuando estoy dando ejemplos, voy a dar ejemplos de ellos específicamente. Entonces, básicamente, todo esto va a ser un resumen de parte 3. Muy raro que eso pasa, ¿no? Introducimos razonamiento y terminamos. O vamos a terminar con razonamiento, gloria a Dios. Okay.
Los agnósticos y ateos, ellos cometan estos errores lógicas habitualmente. Ellos viven en eso. Están, ahogando en eso básicamente. Okay. Y bueno, si quieres más información, puedes ver personas en YouTube y personas que escribieron libros sobre esto, como Dr. Jason Lisle, William Lake Craig. Hay muchos que puedes leer si quieres saber más de esto, pero la verdad es que solamente tenemos que saber lo suficiente, ¿no? Para hablar con ellos. Pero más que todo, vamos a ver las razones bíblicas de pensar en esta manera, ¿no? Vamos a Isaías 55. Isaías 55. Y como dije antes, hermanos, si todo eso sobre las religiones de Oriente pareciera un poco difícil de entender, esto va a aclarar, porque muchos de nosotros tenemos experiencia hablando con ateos y agnósticos. Y ellos usan el mismo tipo de razonamiento sin los conceptos orientales agregados a eso, ¿sí? Entonces puedes escuchar otra vez Confucianismo si querías después de eso y vas a entenderlo un poco más. Isaías 55, disculpa, tengo un poco de irritación ahí. Y versículo 7, Isaías 55 y versículo 7, la Biblia dice, deje el impío su camino. Entonces Dios está hablando con los impíos, con los perdidos, con los que no conocen a Él, como los agnósticos y ateos, diciendo, deja su camino, ¿sí? Y el varón inicuo sus pensamientos, ¿sí? Su forma de pensar es incorrecta. Y vuélvase a Jehová, viene a mí, el Dios viviente, Dios de razón, el cual tendrá de Él misericordia y al Dios nuestro, el cual será grande para perdonar. Porque mis pensamientos, los pensamientos de Jehová, ¿sí? Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dijo Jehová. Él no piensa como nosotros. Si eres un cristiano, quieres ser más como Cristo, quieres conformarse a la imagen de Dios, ¿no? Eso incluye cómo piensas. Y la Biblia es la manera que puedes pensar como Él. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y eso es la razón. Los pensamientos de Dios están encima de los pensamientos de este mundo. Son mejores, son correctos, son verdaderos, ¿sí ven? Y por eso, revelación en ese nivel de razones que vimos, ¿sí ven? Revelación está encima de filosofía y ciencia empírica, porque es más alto, ¿sí ven? Eso es algo eterno. Esto nunca va a cambiar. La ciencia, como dicen aquí en el mundo, cuando refieren a ciencia, se refieren a la ciencia empírica, pero la ciencia cambia mucho. ¿Sí? La sabiduría de Dios no cambia. Gloria a Dios. Pero vea eso. Ellos no piensan como Dios y por eso se equivocan lógicamente mucho. Es habitual para ellos. Siempre están ahí equivocando, diciendo cosas que contradicen o que no tienen sentido si tienes un poco de razonamiento, si puedes pensar, ¿sí? Y segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10 y versículo 3, hermanos, la Biblia dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces Pablo va a explicar esto. Estamos aquí, hermanos, ¿cierto? Estamos aquí en la tierra, en nuestra carne, pero no estamos peleando contra eso. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son cosas físicas, ¿sí? Sino poderosas de parte de Dios para destrucción de fortalezas. ¿Sí? Tenemos fuerza por medio de Dios, por medio de su forma de razonar y pensar, para destruir fortalezas.
Pero fortalezas son cosas físicas, ¿no, Manuel? Pues sí, pero en el contexto vamos a ver qué tipos de fortalezas Pablo está refiriendo, ¿no? Versículo 5. Derribando conceptos. ¿Sí ven? ¿Sabes qué? Una fortaleza mental es pensando mal. Si piensas mal, por ejemplo, que Dios no existe, eso va a afectar todo su razonamiento. Entonces tenemos que derribar ese concepto. Y para que sepas, hermanos, todo esto aplica a nosotros primero. Si no deja que Dios limpie su mente con la palabra de Dios para que puedas mejorar en su forma de pensar, ¿sí ven? No puedes ayudar a otros a reconocer la verdad sobre Cristo con estos tipos de testimonio evangelizando tampoco. Comienza con nosotros, ¿sí ven? Tenemos que usar la Biblia como un espejo para hacer eso. Versículo 5. Derribando conceptos y toda cosa alta que se levanta contra la ciencia de Dios. ¿Sí ve? ¿Sí ve que hay ciencia de Dios? Conocimiento que es de Dios. Y sabes que hay conocimiento que es del diablo, el Dios de este siglo, el Dios que influencia el pensamiento de los hombres. Y por eso hay dos autoridades en este mundo: Dios o el diablo, hombres. Lo mismo. ¿Sí ven? Y con esos agnósticos y ateos, ellos siempre van a preferir el pensamiento del diablo. ¿Sí ven? Por eso estamos atacando esos conceptos. 5. Y cautivando todo entendimiento a la obediencia de Cristo. Y estando prestos para castigar a toda desobediencia desde que vuestra obediencia fuere cumplida. ¿Sí ve? Comienza con nosotros. Queremos cautivar nuestros pensamientos primero para que Dios pueda utilizarnos como un instrumento para cautivar los pensamientos del agnóstico ateo. Y esto no significa, hermanos, que vas a hacer a alguien creer la verdad. Eso no es posible, ¿sí ve? Todos tienen voluntad libre. Pero a lo menos cuando estás respondiendo a ellos, puedes hacerlo más difícil que ellos sigan con la mentira, porque vas a mostrar que es una mentira. Y eso es el clave de todo esto. Estás ahí siendo mensajero, hermanos. Deja que el Espíritu Santo hace su trabajo con ellos. Y si ellos responden a eso o no, es entre Dios y esa persona. ¿Okay? Y bueno, como ves ahora, ¿okay? Si estás mirando todas esas palabras aquí, ¿okay? Voy a darles las palabras grandes sobre todos estos conceptos. Pero eso no es importante. Lo que es importante es identificando el concepto en acción. ¿Okay? Vas a ver que todo esto es muy común. Y lo escuchas mucho, y siempre son falacias lógicas o problemas con razonamiento. Es lo que vamos a ver hoy. Okay. Y cuando identificas el problema, tú puedes básicamente reconocer el corazón del problema de ellos y atacar eso con sus palabras, ¿sí ven? Eso te ayuda a ir directamente al corazón del asunto con esa persona, ¿sí ven? Y con todo esto vamos a ver Proverbios 26, versículos 4 y 5 en acción. Y no vamos a ir ahí, pero para que sepas. Okay. Otra vez, vas a ver que esto es básicamente un resumen de todo, solamente con la vista secular de estos agnósticos y ateos. Okay. Bueno, comenzando. Vamos a ver que hay tres errores principales en razonamiento que existen. Número 1. Okay. Arbitrariedad e inconsistencia. Arbitrariedad y inconsistencia. Arbitrariedad, ¿qué es eso? Eso es no teniendo una razón objetivo para creer algo. ¿Okay? Por ejemplo, con los niños. Los niños dicen, hay un monstruo en mi closet. Y tú puedes decir, siendo padre o madre, ¿por qué crees eso? No, es que solamente hay uno ahí, por favor. Chequea eso, mamá. ¿Sí ve? Eso es siendo arbitrario. Y entendemos que con los niños eso va a pasar. Ellos hacen cosas que no tienen sentido. Pero adultos no deben ser así, ¿no?
Pero vas a ver que los adultos, específicamente con sus creencias espirituales, siempre son así. ¿Por qué crees en Islam? Porque eso fue lo que me enseñaron y ya. Entonces nunca dice Corán, ¿no? Entonces, ¿por qué crees algo que ni siquiera sabes por qué lo crees? Si ves, arbitrario. Okay. Y es así con muchos que son religiosos. ¿Sí ven? Cuando era católico, la única razón por qué era católico es porque fui criado en eso y ya. Yo no entendí por qué. Yo no estaba ahí estudiando la doctrina del catolicismo. Completamente arbitrario. ¿Sí ven? Es lo mismo a veces con agnósticos y ateos. Ellos tienen razones por lo que creen. ¿Por qué no crees en Dios? ¿Por qué dices que no sabes a dónde está Dios? Y si ellos no tienen razón, eso es arbitrario. ¿Sí ven? Inconsistencia. ¿Qué es eso? Okay. Siendo contradictorio a sus propios dichos. Entonces dices una cosa y actúas en otra manera. ¿Sí? Eso se llama siendo hipócrita en la Biblia. Entonces, un buen ejemplo de esto son los fariseos, ¿no? ¿Sí? Como Jesús dijo, escucha lo que dicen, pero no actúan como son, porque ellos no hacen lo que dicen. Son hipócritas. ¿Okay? Hay muchos que dicen que tienen reglas en su religión, pero no siguen sus reglas, ¿sí ve? Por eso es importante tener un testimonio, hermanos. No quiere ser así. No quiere ser inconsistente en su fe. Si realmente renaciste, de eso debe ser manifestado en su vida. Y si no es mejor que dices nada sobre Jesús. Mejor que te queda callado. ¿Sí ve? Porque si no, eres callado, eres inconsistente y alguien que es un poco astuto solamente tiene que mostrar eso. Vea, tú no vives su fe, ¿por qué voy a seguirte? ¿Sí? Okay. Con los que son agnósticos y ateos, a veces van a decir que creen en evolución y creen en procesos determinados de la ciencia y dicen que la vida no tiene significado, no tiene valor y todo eso, pero después de argumentando contigo en esa manera, se van a su familia y dan un beso a su esposa y muestran amor a sus hijos como si fueran que ellos importan. Eso se llama inconsistencia, ¿sí? No tiene sentido. O otros que dicen que todo es por destino, todo ya fue determinado, ¿sí ven? Entonces nadie tiene culpa. Pero con la otra mano están ahí diciendo que ellos valoran el sistema judicial de los Estados Unidos de un gobierno. ¿Cómo así? No puedes echar culpa a nadie si todo fue destinado. Ellos no tienen voluntad libre para decidir hacer algo malo o no. Entonces, ¿cómo puedes culpar a alguien sin eso? ¿Sí ven? Si una policía llegó y dijo a ellos que están cruzando el límite de velocidad ahí cuando están manejando una carrera en autopista, ¿cierto? Ellos van a decir, yo no tenía control con eso, no fue mi culpa, es por el destino. Van a decir eso a la policía. Claro que no, eso es inconsistente, ¿sí ven? Okay. Y la cosa rara es que personas como estos agnósticos y ateos, ellos tratan cuando están hablando de cosas empíricas, no ser arbitrario o inconsistente, pero con cosas espirituales siempre son así. Y eso muestra el afecto de Dios de este siglo cegando a ellos, cegando su mente y su corazón. ¿Sí ven? La sana doctrina no es arbitrario y no es inconsistente porque es basado en la palabra de Dios. Siguiendo, número 2. No sabiendo los básicos de la lógica. Okay. Lógica es la manera correcta de concluir algo por medio de un grupo de ideas en un argumento. Entonces, usualmente vas a ver que personas piensan mal o comienzan con ideas que son falsas para establecer su doctrina. ¿Sí ve? Esas son todas las religiones. Acuerda nuestras reglas de evangelismo, ¿no?
La Biblia es nuestra autoridad final, ¿sí ven? Si no es la Biblia, es hombre, siempre es un hombre. La misma cosa, ¿sí ven? Las reglas para hablar contra religiones que son, entre comillas, cristianos. Leer el versículo exactamente como es. Contexto y comparación, ¿cierto? Vas a ver que las otras religiones siempre agregan, sustraen o cambian una palabra en un versículo, en la Biblia. ¿Sí ven? Por eso piensan mal, no están siguiendo lógica, no están siguiendo la verdad. La cosa básica es la verdad, tienes que tener un facto. Si no comienzas con un facto, ya su argumento es completamente basura. ¿Cierto? Okay. Razonamiento deductivo, como vimos en la introducción. Eso es la única manera de razonar para recibir algo que concluye con certidumbre. Es decir, que es algo que es la verdad absoluta. ¿Y sabes qué? La sana doctrina es basada en la verdad, porque su palabra es la verdad, como dijo Jesús cuando estaba orando al Padre en Juan 17. ¿Sí ven? La sana doctrina. Sana doctrina es conectada en cómo piensas y cómo actúas, como estamos viendo. Número 3. Los agnósticos y ateos, ellos creen en falacias o sofismas lógicas. Okay. Y una falacia o sofisma lógica se refiere a razonamiento incorrecto. Okay. Entonces, la conclusión que están dándote cuando están argumentando con usted, ¿sí ve? Y eso no es argumento como pelea, argumento como mostrando la posición que tienen, ¿sí ve? La conclusión de sus ideas es ilógico. Hay un problema con eso. Eso es una falacia lógica. ¿Sí ven? Los que creen en la evolución hacen esto siempre. Vamos a ver. Siempre están haciendo eso. Pero con la sana doctrina no tiene falacias lógicas. Porque es lógico, es de Dios de razón. Es imposible tener un problema, ¿sí ven? Entonces, ¿sabes qué, cristiano? Tú tienes una ventaja con todos con quien hablas, ¿sí ven? Ya ganaste la guerra. Es que ellos no reconocen eso y parte de su trabajo es mostrar que sí, ya ganaste, porque estás en el lado de Dios. ¿Sí ven? Dios no fue a su lado, tú hiciste la cosa correcta, caminar al lado de Dios. ¿Sí ven? Y pensar como Él. Gloria a Dios. Pero bueno, que ahora vamos a entrar al corazón de ese mensaje, que son las sofismas lógicas que son comunes. Como dije, no tienes que importarte con el nombre necesariamente, más en escuchando los ejemplos, hermanos, por favor. ¿Okay? Y hay 3 tipos de falacias, 3 categorías, que son falacias de ambigüedad, falacias de presunción y sofismas de pertinencia. ¿Okay? Comenzando con el primero, falacias de ambigüedad. Ambigüedad se refiere a algo que no es claro, ¿sí ve? Entonces, hay algo que no es claro en el argumento que este ateo agnóstico está dando. ¿Okay? Por ejemplo, un ejemplo es equivocación. Y eso significa cambiando el significado de una palabra en un argumento. Entonces usas una palabra 2 veces, pero con 2 definiciones diferentes, esperando que la persona escuchando no se da cuenta. Por ejemplo, evolución es cierto porque estamos siempre viendo evolución. La palabra que fue repetida es evolución. Pero evolución en el principio de esa oración estaba refiriendo a esta teoría que todo salió de un organismo que tiene un pseudo, y por eso tenemos todos especies. ¿Sí ve? Y la segunda vez estaba refiriendo a cambio en general. ¿Sí ve? Siendo un científico y un cristiano, tú crees en microevolución. Tú entiendes que hay variedad en la especie, ¿sí ve? Hay diferentes tipos de perros y todo eso, pero no crees que un perro salió de un gato.
Y eso es esa teoría de evolución. ¿Sí, no? Eso es equivocación. Y por eso siempre tienes que estar pendiente y escuchar lo que están diciendo y decir qué está diciendo cuando dices evolución, porque parece que utilizaste dos definiciones diferentes en la misma oración. Otro ejemplo. ¿Crees en ciencia, cierto? Pues evolución es ciencia, entonces debes creerlo. Ahí ciencia es la cosa equivocada, porque ciencia puede referir a conocimiento en general. Ciencia puede referir a los instrumentos utilizados de científicos para hacer experimentos y observaciones de este mundo físico. ¿Sí, va? O ciencia puede referir a ese grupo de conocimiento empírico que existe. En este caso están equivocando el utilizo del científico de esos instrumentos de observación con ese conocimiento general de cosas empíricas. Entonces por eso dicen, ¿crees en ciencia, cierto? Y yo, siendo alguien que hace ciencia, voy a decir que sí. Entonces, pues evolución es ciencia, entonces debes creerlo. No, no es ciencia. No puedes observar macroevolución o evolución como están refiriendo. Yo nunca observaba eso, ¿sí? Están mezclando definiciones de una palabra y esperando que usted no se da cuenta, ¿sí? Otro ejemplo. Es cierto que evolución es una teoría, pero crees en gravedad y eso es una teoría, ¿cierto? Entonces, a veces cristianos dicen que evolución es solamente una teoría refiriendo a algo que no tiene prueba, pero en ciencia, algo que es una teoría es algo que fue probado muchas veces en laboratorio, ¿sí? Entonces, un agnóstico puede usar usted diciendo eso contra ti por equivocación. Si ve como esto, si no estás dando cuenta, vas a pensar que ellos tienen razón. Porque sí, la gravedad es una teoría, pero sabemos que gravedad existe porque cuando salto, regreso a la tierra, regreso a este piso, si ve a este suelo. Gloria a Dios por eso. Yo estaré volando, ¿cierto? ¿Ya? Equivocación. Eso pasa mucho. Y por eso cuando estás razonando con alguien, debes preguntarles, ¿a qué estás refiriendo exactamente? ¿Cuál es el significado de la palabra que estás utilizando? La segunda falacia, cosificación. ¿Qué significa? ¿Okay? Haciendo una cosa abstracta, tener personalidad. ¿Okay? Y esto está bien cuando estás predicando en la calle, enseñando algo, cuando estás leyendo poesía como en la Biblia, todo eso está bien ahí. Pero cuando estás hablando de algo con razón, ¿sí ves? Racionalmente, no puedes hacer eso. No puedes cambiar una cosa abstracta a ser una persona. ¿Sí ves? Por ejemplo, la evidencia dice, y el agnóstico sigue dando evidencia, ¿sí ve? Evidencia dice nada. Si la evidencia estaba hablando, estás en problemas, ¿no? ¿Sabes qué? Evidencia no habla, pero las personas interpretando la evidencia hablan. Y eso es el problema, porque ya cuando introduces las personas, se dan cuenta que eso no puede ser 100% verdadero. Entonces no quieren introducir a ellos, quieren decir que la evidencia está diciendo algo, como si fuera que evidencia empírica habla. ¿Okay? La ciencia dice, ciencia no dice nada. Los científicos dicen cosas, ¿sí ven? Pero cuando dices la ciencia dice, parece más fuerte. Por eso están hablando así. No dejan que ellos lo hagan. Usted tampoco, cristiano, no dice que la verdad dice que Jesucristo dice, ¿sí ven? Y sabes que usando el nombre de Jesús siempre es requerido cuando estás evangelizando, porque eso molesta a muchos que le gustan usar su nombre
en vano, blasfemando su nombre, y usted está utilizándolo con, respetando a Dios, mostrando que Él es Dios, y no deben ser así. Otra cosa, la selección natural guió el desarrollo de... Selección natural no puede guiar a nada, no es una persona, no tiene agencia, si ves un proceso, es la descripción de un proceso que estamos viendo en la naturaleza. Pero quieren aplicar eso al concepto en lugar de la persona que está guiando la selección natural, es decir, el Dios viviente de la Biblia. No queremos referir a Él, ¿sí? Esto parece mucho como las religiones del Oriente, ¿no? Confucianismo, principio celestial, nos manda a hacer cosas. No, Dios, una persona manda, no principios. Principios no mandan a nadie. ¿Sí ven? Requiere agencia, requiere intención para requerir algo de otra persona y tener contabilidad. Pero no queremos hablar de Dios, porque si estamos hablando de Dios, ya se acabó. Ya tenemos contabilidad con nuestros pecados, sí. Y por eso estás deteniendo la verdad con injusticia, porque estás utilizando el razonamiento de Dios para hablar contra Dios. Y no puedes razonar sin Dios. Es imposible. Bueno, falacias de presunción. Es decir, alguien asumiendo algo que no debe. Y vas a ver que muchos agnósticos y ateos asumen cosas que no deben asumir cuando hablan contigo, como si fuera que los preconceptos de ellos, ¿sí ve? Las presuposiciones de ellos son automáticamente correctos. No. ¿Okay? Número 1, bifurcación. Palabra grande para decir la dilema falsa o alguien pensando que es esto o aquel. Hay dos opciones y ya. ¿Sí ve? Dos opciones y ya. Un ejemplo de esto está en Mateo 22, cuando los herodianos hablando con Jesús sobre esa moneda de tributo, preguntando a Jesús si Jesús debe pagar a César o no, sabiendo que si él dice que sí, está contra las cosas de Dios, y si él dice que no, él está contra la ley civil. ¿Y cómo fue que Jesús respondió? Él mostró que esta dilema falsa es falsa, porque había una tercera respuesta, ¿no? Dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios, refiriendo a los herodianos, y ellos se callaron, ¿sí? Otro ejemplo de esto es Juan 8, con la mujer y los fariseos. Los fariseos pensaron que había solamente dos opciones para Jesús, y él mostró que la gracia, la tercera opción, es más grande que los dos que ellos estaban pensando. Gloria a Dios. Entonces, esto pasa mucho. Por ejemplo, ¿es fe o razón? No mezclan. Fe o razón. ¿Mentiras? ¿Sí ven? Yo puedo razonar por qué tengo fe en las leyes de lógica existiendo porque Dios piensa así. ¿Sí ven? Dios justifica las leyes de lógica. Entonces no es fe o razón. ¿Sí ven? Es razonando por fe. Y sabes que el ateo tiene fe también. Él está confiando él está asumiendo algo axiomático sobre las leyes de lógica existiendo sin tener un base de eso, ¿sí ven? Entonces una manera de seguir eso es solamente preguntándoles por qué ellos confían en su razonamiento. Puede ser que eres un loco y todo lo que estás pensando es incorrecto. ¿Sí ven? O, bueno, vea esto. ¿El universo opera con leyes naturales o Dios siempre hace milagros? No, puede ser que Dios hizo las leyes naturales y los milagros son como instantes específicos de Dios interviniendo con la naturaleza. Hay una tercera opción. ¿Sí? Esto pasa también con ese dilema falso que se llama el dilema de Euthyphro, sobre Dios y maldad, Dios y sufrimiento.
Y Jesucristo y el cruz de Calvario es la tercera opción que muestra que eso es falso. Hay muchos mensajes sobre eso, gloria a Dios. Bifurcación, ¿sí ve? Suplicando la pregunta, es decir, asumiendo lo que estás tratando de probar. Entonces lo asumes cuando estás probando y eso es arbitrario, ¿sí ve? ¿Por qué hay un monstruo en el closet? Porque hay un monstruo. ¿Sí ve? Okay. Eso se llama razonamiento circular, que es vicioso. Viciosamente circular. No hay razón. No hay virtud con siendo razonable en ese círculo. Okay. Un ejemplo. Que cuando escuchas el ejemplo vas a entenderlo mejor, ¿no? Evolución es cierto porque es un facto científico. Es realmente un facto científico, ¿sí ve? Estás asumiendo que es cierto porque ya piensas que ya es cierto, es decir, un facto histórico o científico, disculpa. ¿Sí ve? Suplicando la pregunta. Evolución es cierto porque creación es imposible. Pues hay creación o evolución, ¿sí ve? Hay esos dos. Y cuando digo evolución, estoy refiriendo a macroevolución para los que están escuchando. ¿Okay? Pero ellos no dicen eso, dicen evolución cuando estás hablando con ellos. Entonces, evolución o creación. ¿Sí? Están diciendo, si evolución es cierto, la creación no es. Entonces, cuando dicen la evolución es cierto porque creación es imposible, están suplicando su pregunta. Están asumiendo lo que están tratando de probar. ¿Sí? Y esa falacia es muy rara porque tiene un poco de razón, ¿sí? Pero no es sana, porque no estás usando otras ideas para probar su conclusión. Estás concluyendo con la misma cosa que comenzaste. ¿Sí? No es sana doctrina. A veces ves eso cuando estás hablando con personas que son carmelitas y cosas así. Su razonamiento es correcto si su interpretación de los versículos es correcta, pero no es. ¿Ves? Okay. Eventos sobrenaturales no pueden pasar porque violan las leyes naturales. Pero la definición de siendo sobrenatural es que es encima de las cosas naturales. Entonces estás asumiendo lo que quieres probar. ¿Sí ve? Como usted sabe 100% que algo sobrenatural nunca pasó. ¿Sí ve? Suplicando la pregunta. Y todo lo que es arbitrario puedes hacerlo al revés para destruir esa idea. ¿Sí ve? Como yo puedo decir, creación, ¿sí ve? Creación es cierto porque evolución es imposible. Puedo hacerlo al revés, ¿sí ve? Es arbitrario. ¿Ya? Creación es cierto porque es un facto histórico, científico. Eventos sobrenaturales pasan porque violan las leyes naturales. Eso es la definición de sobrenatural, ¿sí ve? Estoy asumiendo lo que estoy probando, pero eso muestra que es muy arbitrario lo que está diciendo. Siguiendo. Epíteto de suplicando la pregunta. Es decir, ignora esa frase, usando lenguaje emocional para apoyar una conclusión sin prueba. Ahora están usando palabras muy coloradas, tratando de persuadir a ti, si ve, con esas palabras emocionales en lugar de enfocando en el argumento propio, ¿sí ve? Por ejemplo, evolución contra creacionismo. ¿Sí ven? Dicen evolución como si fuera algo que es algo científico, pero creacionismo como si fuera que es algo religioso. ¿Sí ve que eso es muy astuto del enemigo? Que ellos podían decir evolución contra creación, pero no dijeron eso. También podían decir evolucionismo contra creacionismo. ¿Sí ve? Y la verdad es que eso es más cierto que todos, porque macroevolucionismo es
una creencia, no hay ciencia para eso. Okay. O Génesis enseña que Dios creó en 6 días, pero los mejores científicos dicen, si ve ese color que agregaron ahí, los mejores científicos. O cuando das un ejemplo de un científico que cree en creación, ¿cierto? Y das un ejemplo de ellos dicen, no, él es motivado porque él es un cristiano de decir eso. ¿Sí ve? Muy emocional. O yo no voy a escuchar a ellos porque los mejores científicos dicen cosas en contra. Eso no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Enfoque en el argumento, no en sus sentimientos, pero sabemos que muchos quieren regresar a sus sentimientos, ¿sí? Por eso siguen sus mentiras. Es lo mismo con agnósticos y ateos. Pregunta complicada. La pregunta presenta la conclusión que quieren. Esto es muy similar a suplicando la pregunta, pero en este caso están haciendo una pregunta, pero asumiendo lo que quieren probar con la pregunta. Entonces, en lugar de dándote una oración, te preguntan algo esperando que no vas a dar cuenta que su pregunta es un poco complicada. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿por qué las creacionistas son opuestas a la ciencia? Si ven, están asumiendo que las creacionistas son contra la ciencia, pero muchos que son creacionistas son científicos, entonces claro que no. Pero están asumiendo eso cuando dan la pregunta. Eso es una falacia. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos cuentas contradictorias? ¿Cuáles de los dos cuentas contradictorias en Génesis aceptas? Refiriendo a Génesis 1 o a Génesis 2 con Adán y Eva. Como si fuera que contradicen. Pero sabemos, hermanos, que no contradicen. Entonces, alguien no leyó la Biblia. ¿Sí ve? Cuando dices que no estás leyendo la Biblia, eso es una manera de responder en contra de ellos, asumiendo que algo es verdad cuando no es. ¿Sí ve? Ya estaba haciendo todo eso. Es solamente que hay como palabritas muy grandes que existen en la universidad sobre todo eso. ¿Sí? Apelar a pureza. ¿Sí? Es decir, cambia la definición de una palabra para apoyar su posición sin razones. Esto es algo que es arbitrario también. Okay. Por ejemplo, pueden ser que ellos dicen, no hay un científico que cree que Dios creó en 6 días. Entonces están asumiendo que científicos son los que no creen en Dios. O, si es arbitrario, tú puedes decir, y no hay un científico que no cree que Dios creó en 6 días, y vamos a hacer así. Los únicos científicos son los que creen en Dios, los verdaderos, ¿sí ven? Entonces, todo lo que es arbitrario en esa manera, puedes decirlo al revés para mostrar que ellos no están siendo tan lógicos, ¿sí ven? Solamente están diciendo cosas, esperando que usted dice nada. Bueno, la tercera categoría, y terminamos con esto. Las sofismas de pertinencia. Entonces, la conclusión que están dando no tiene que ver con el argumento que está dando, pero parece que tiene que ver. Entonces, esto otra vez es algo muy astuto. Estás hablando de una cosa y ellos tratan de cambiarlo un poco al lado, pero muy cerca para que tú creas que cuando están respondiendo es lo mismo, pero no es. Okay. ¿Cómo así, Manuel? Okay. Argumento de paja. Okay. Esto es muy común. Atacando una falsa representación de la posición de alguien. Es decir, poniendo palabras en su boca, si quieres algo muy directo con eso. Okay. Un ejemplo. Creacionistas creen que Dios hizo todas las especies de gatos en 6 días, pero algunas especies son recientes. Entonces están asumiendo
lo que creen las creacionistas. Pero si lees algunas cosas de creacionistas, ellos no creen eso. Ellos creen en microevolución y entienden la variedad en especies y todo eso y cómo funciona. Todo de su tipo, como dice la Biblia. Solamente no creen que puedes tener, recibir un perro de un gato. Eso es lo que no creen. ¿Sí ven? Es más fácil argumentar contra algo que parece como el argumento, pero no es, porque ya en su mente, ¿sí ve? En su mente ya dice cuenta que, esto es más fácil destruir este argumento, entonces voy a atacar ese y esperar que la persona con quien estoy hablando no se da cuenta. ¿Sí ve? El diablo es astuto. Otro, sofisma de pertinencia. Ad hominem. Todos saben esto, atacar a la persona, ¿no? Eso es en latín. ¿Quién importa el latín? Atacando a la persona en lugar del argumento. Entonces hay tres tipos muy generales de que vas a ver cuando estás evangelizando. Número 1, haciéndolo abusivamente, es decir, llamándote nombres. Eres una basura, eres un pecador, como los fariseos con Jesús, eres demonio, Juan 8, tienes demonio, ¿sí ve? O el ciego sanado, fue hecho totalmente en pecado, ¿sí ve? Ad hominem. No podían argumentar contra ese ciego, entonces atacaron a él y le echaron de la sinagoga, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando alguien está llamándote nombres directamente, se acabó con el argumento. Circunstancial. Eso es cuando alguien dice, no, tú eres motivado a argumentar en esta manera, ¿por qué crees esto? Por ejemplo, no, tú quieres seguir esto porque eres un cristiano, por eso argumentas en esa manera. Eso también es un ad hominem. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Puede ser que eso es cierto. Sí, estoy mostrando esto porque soy cristiano, pero eso tiene nada que ver con el argumento. ¿Sí? No pertenece al argumento. Mis motivaciones tienen nada que ver. Tú tienes que hablar contra el argumento, no a mis motivaciones. ¿Sí? Pero eso parece que trata, ¿no? No, tú estás argumentando así porque eres cristiano, pero eso es arbitrario, que yo puedo decir, tú estás argumentando en contra de eso porque eres ateo. No, yo soy neutro. Oh, pues yo soy neutro también. Vamos a enfocar en el argumento otra vez. Háblame sobre el argumento, no sobre mí. ¿Sí, ven? Y ad hominem genética. Genética, es decir, tú eres un cristiano porque su familia te crió cristiano. Hay muchos aquí que están mirando este video, imagino que están diciendo, claro que no, yo era católico. Pero acuérdate, un agnóstico y un ateo usualmente piensan que católicos son cristianos y saben nada sobre la vida y todo eso. ¿Sí ven? Entonces, por su vista parece que ellos diciendo eso tiene que ver, pero tiene nada que ver. ¿Sí ven? Porque la manera en que fuiste criada tiene nada que ver con usted teniendo razones sobre su creencia. Eso son cosas diferentes. Por eso no pertenece al argumento. Y eso pasa mucho. ¿Sí ven? Y para mostrar que esto es como una falacia, un sofisma lógica, eso es como diciendo, tú crees en adición porque aprendiste eso en la escuela. No, yo creo en adición porque es una operación real en matemática. Y yo puedo mostrar que 2 más 2 es 4, ¿sí ven? Si lo aprendí en la escuela, no tiene nada que ver con yo teniendo una razón de creerlo. Pero eso pasa. Y vas a ver, hermanos, que a veces tú tienes que mostrar al gnóstico
o ese ateo lo que ellos están haciendo con un ejemplo así, porque no se dan cuenta que ellos viven en falacias lógicas, porque ellos piensan que son intelectuales, educados, inteligentes. ¿Sí ven? Tesis que no pertenece. En este caso, un argumento prueba un punto que no es en discusión. ¿Sí ven? Entonces, ellos ofrecen una respuesta o dan un argumento que no tiene que ver con el debate que está pasando, ¿sí ven? La discusión que está pasando. Pero parece que tiene que ver. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿por qué el universo es, entre comillas, hecho bien para tener vida? Y un ateo responde, pues, porque si no era, no podríamos observarlo, ¿sí ven? Esa respuesta parece que tiene que ver. Eso se llama principio antrópico. Pero no tiene que ver. Porque mi pregunta era ¿por qué? No era quién es o para quién es. No era eso, ¿sí ven? Yo estoy preguntando ¿por qué? Pero parece que pertenece. Entonces, si escuchas eso, vas a pensar, eso tiene sentido. Y la verdad, hermanos, es que sí. La Biblia confirma que una razón que Dios creó todo era para que nosotros podamos disfrutar todo lo que está aquí en el universo también. Entonces es cierto en esa manera también, pero no tiene que ver con la pregunta que estoy dando. ¿Sí ven? Apelación defectuoso. Y terminamos aquí. Apelación defectuoso. ¿Okay? Esto es apelando a algo en una manera que no pertenece al argumento en cuestión. Entonces puede ser que estás hablando con un agnóstico ateo y ya están dando cuenta que no pueden ganar contra ti con razonamiento normal o con las cosas que ellos saben. Entonces llegan a usar una de estas apelaciones. Hay 5, pero hay 2 que son, 3 que son muy importantes. Hay 6, disculpen. Okay. Los 3 que no son tan comunes, apelando a piedad, es decir, por favor, dame un A en mi examen o mis papás para ponerme en castigo. ¿Sí ven? Pidiendo algo de usted. Eso es una apelación defectuosa, tiene nada que ver con la conversación. O apelando a temor. Si tú sigues ahí diciendo todas esas cosas sobre Jesucristo aquí, yo voy a echarte en la cárcel si estás ahí predicando en la cárcel. Pero tienes derecho de hacerlo, ¿no? En Estados Unidos. En Colombia, en lugar, ¿tienes derecho? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque no te gusta. Ahora vas a darme temor, ¿sí ves? Apelación a temor. Apelación al gentío, es decir, a un grupo de personas. Puede ser cuando estás hablando con alguien, hermanos, que hay más que una persona escuchando. Y en lugar de hablar contra ti, ese agnóstico comienza hablando con otro diciendo, tú crees como yo, como si fuera que los números importan. Tienen nada que ver con el argumento, ¿sí ven? Pero bueno, las 3 más comunes. Apelación a autoridad, ¿sí ven? Es decir, esto es cierto porque el Señor, y ponen un nombre de un profesor Dawkins, de Oxford, o profesor o este grupo cree, ¿sí ve? Entonces hablan de otra persona, ¿sí ve? Un hombre, y refieren a él diciendo que él cree eso, entonces por eso usted debe creer eso. Eso es una apelación a autoridad. Y eso es arbitrario, hermanos. ¿Sí ven? Todo regresa a estas reglas aquí. Porque es arbitrario, que yo puedo decir, pues lo que yo estoy diciendo es cierto porque el doctor Lyle cree eso. ¿Sí ven? Doctor Craig cree eso. Si vamos a citar a personas que creen cosas, y eso es la razón. Tú tienes sus personas, yo tengo los míos. Yo tengo la persona más grande que todos. ¿Sabes qué? Dios cree eso. Y eso no es, para que sepas, hermanos, no es una apelación a autoridad, porque Dios es Dios, ¿sí ven?
Hombres pueden fracasar, pueden equivocar, pueden creer en mentiras, pero Dios es verdad, Él nunca cree en mentiras. Entonces, cuando estás apoyando, ¿sí ves? Apelando a su autoridad final, la Biblia es diferente, no estás cometiendo esa apelación de autoridad. Porque en su caso, su autoridad es Dios y Él nunca miente. Gloria a Dios. ¿Sí ven? Apelación a ignorancia. ¿Okay? Algo es cierto porque no hay evidencia en contra. Un ejemplo. ¿Okay? Hay vida en el espacio afuera porque nadie probó que no hay. Eso es arbitrario. Que tú puedes hacerlo al revés y decir que no hay vida en el espacio afuera porque nadie probó que hay. ¿Sí? Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es el dicho en inglés. ¿Okay? Y eso pasa mucho. Gente quiere como rescatar a sí mismos con un mecanismo de rescate diciendo algo así como, pues nadie probó que esto no puede ser, entonces es. No, si nadie probó, no puede decir nada. Si quiere ser honesto. Pero alguien dijo algo, ¿sí? ¿Ve? Solamente no crees a esta persona que se llama Jesucristo. Ad hoc. ¿Okay? Otra palabra de esto, inventando cosas. ¿Viste a personas inventando bobadas para no hablar con ustedes? Eso es ad hoc. Inventando cosas que no pueden ser falsificadas para apoyar a su posición. ¿Okay? Y cuando eso pasa, vas a escuchar en el principio cosas inductivas como, es posible que ellos comienzan con su ad hoc, ¿sí ve? Puede ser que, probablemente, ¿sí ve? Y cuando escuchas esas palabras, eso es como, ya no quieren argumentar en una manera deductiva, ya quieren entrar a la inducción, ¿sí ve? Quieren entrar a probabilidades y cosas así con usted. Pero puede ser que a veces cuando alguien dice eso, ¿sí ven? Puede ser que tienen evidencia, entonces lo que debes hacer si estás hablando con ellos de una manera respetuosa es, ¿tienes evidencia para eso? Si tienen evidencia, ya puedes considerarlo como parte de su discusión. Si no tienen evidencia, ya confirmaste que eso fue ad hoc. Y puedes decir, parece que estás inventando cosas entonces. ¿Por qué? Porque eso es lo que están haciendo. ¿Sí ven? El corazón del asunto. No quieres seguir la verdad, entonces quieres inventar otro error. Y sabes que los humanos, según la Biblia, son buenos en inventando cosas malas, ¿no? Debes mostrarle versículos en la Biblia sobre eso. Y decides, ¿por qué sigues mostrando que la Biblia es correcta? ¿Por qué sigues haciendo eso? ¿Sí? Todo lo que haces prueba la Biblia. Gloria a Dios. Dios va a recibir gloria de todos. Si están con Él o no están con Él. Gloria a Dios. ¿Sí? Y bueno, esas son las falacias lógicas que vas a encontrar cuando estás afuera. ¿Okay? Y seguiremos con la aplicación de estas cosas en la próxima clase. Entonces vamos a ver más ejemplos y cómo debemos responder. ¿Okay? Entonces qué bueno, ya terminamos con toda esa teoría, ¿cierto? Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de aprender mucho sobre la manera que piensan algunos que siguen con sus pensamientos terrenales. Ayuda a nosotros a acomodar a ellos para mostrarles que su manera de pensar no es justo ni nada. Están deteniendo la verdad con injusticia. Y te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.